del infarto, del síndrome coronario, así se llama. Y dentro del síndrome coronario está obviamente el infarto y algunas enfermedades relacionadas con el síndrome coronario. Ustedes se acuerdan bien que el corazón está irrigado por dos arterias, ¿no? La coronaria derecha y la coronaria izquierda. Y ustedes saben que las dos coronarias están haciendo en la aorta, en los senos de Valsalva. Las primeras ramas que da la arteria aorta al salir del ventrículo izquierdo son las coronarias. El seno de Valsalva derecho, el seno de Valsalva izquierdo. La arteria coronaria irriga el corazón derecho y la coronaria izquierda irriga el corazón izquierdo. La coronaria derecha irriga también parte del lóbulo sinusal, irriga parte del lóbulo auriculoventricular, la coronaria derecha. Y la coronaria izquierda irriga parte del lóbulo sinusal también e irriga las fibras de Purkinje del lado izquierdo. La coronaria derecha irriga las fibras de Purkinje del lado derecho. O sea, en el sistema de conducción eléctrico del corazón, que las coronarias sufran una lesión, pues es importante porque al mismo tiempo van a sufrir lesión el sistema de conducción eléctrica, bien sea el lóbulo sinusal, bien sea el lóbulo auriculoventricular. Y si tenemos un problema coronario, un infarto, pues también tendríamos problemas a nivel del ritmo cardíaco. Entonces, una de las complicaciones importantes después de un infarto es una arritmia. Se clasifica el síndrome coronario, como ustedes están viendo, con elevación del segmento ST, que es una de las características electrocardiográficas del infarto, ¿sí? Entonces ustedes ven síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, ahí están viendo ustedes. Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y también están viendo el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Bueno, entonces bien, cuando tenemos la sospecha de un síndrome coronario agudo, con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST, tenemos que pensar que si las troponinas están muy elevadas, ese es un alto riesgo. Si las troponinas no están muy elevadas, es un bajo riesgo. Podríamos estar hablando de una angina inestable que podría terminar en un infarto o podríamos resolverlo si hacemos un cateterismo a tiempo. ¿Okay? Ahora bien, cuando hablamos de síndromes coronarios o enfermedad cardíaca isquémica, ustedes vean cuáles son las causas. Las causas pueden ser la arteriopatía coronaria obstructiva ateroesclerótica. Y cuando digo ateroesclerótica, quiero decir que estamos tratando de una arteria que ha formado ateromas. Lo que necesito que ustedes diferencien es la ateroesclerosis de la arterioesclerosis. La ateroesclerosis
es un vaso sanguíneo que en su interior tiene ateroma. ¿Okay? Y la arterioesclerosis es un vaso sanguíneo que ha perdido la elasticidad. Por ejemplo, imagínense un joven como ustedes. Las arterias de ustedes, o de un chico más joven todavía, un chico de 15 años, sus arterias son totalmente elásticas, ¿no es así? Distensibles, tienen buen tono, etc. Pero imagínense una persona que vaya envejeciendo, como yo, de 50, 55, 60, 65, 70 años. Esas arterias que teníamos a los 15, 20 años ya no van a ser las mismas. Entonces, a medida que vamos envejeciendo, las arterias se van endurando y a eso se llama arterioesclerosis. ¿Okay? Arterioesclerosis es una arteria endurecida, que ha perdido la elasticidad. Ateroesclerosis es una arteria que presenta un ateroma en su interior, que es propia de los pacientes que tienen los triglicéridos y las grasas elevadas. Dentro de la enfermedad cardíaca isquémica está también la arteriopatía coronaria no aterosclerótica, afecciones adquiridas de las arterias coronarias y trastornos hereditarios. ¿Okay? Entonces miren ustedes que las arterias coronarias se pueden obstruir no solamente por ateromas, sino también por otras causas que no sean ateromas. Pero obviamente que lo más común es que esas arterias coronarias vayan haciendo ateromas. ¿Ya? Ustedes tienen que saber que en el equilibrio, en la salud de cualquier organismo, tiene que haber un equilibrio en el corazón. Un equilibrio entre el consumo del miocardio, entre el consumo de oxígeno del miocardio, y un equilibrio entre el aporte de oxígeno coronario. ¿Okay? O sea, ese corazón no tiene que ser grande, tiene que tener un tamaño normal para poder, y tiene que tener unas coronarias normales para poder aportar el correcto oxígeno que necesite ese corazón. ¿Sí? Ese corazón tiene que consumir el correcto oxígeno que le vaya a brindar la arteria coronaria. Entonces ustedes dense cuenta que las arterias coronarias están en función del consumo de oxígeno y del aporte de oxígeno que necesita el corazón. ¿Okay? Por lo tanto, si hay una alteración en el corazón, o si hay una alteración en la arteria coronaria, puede alterarse tanto el consumo de oxígeno como el aporte de oxígeno. Imagínense si el corazón, dicen todos que tiene más o menos el tamaño del puño izquierdo, ¿okay? De ese tamaño es el corazón. Imagínense que mi corazón, en lugar de ser de ese tamaño, esté agrandado por alguna causa patológica, se haya producido una cardiomegalia. Entonces, ese corazón va a necesitar seguramente mayor oxígeno y va a necesitar consumir mayor oxígeno y que le aporten mayor oxígeno. Pero la arteria coronaria no tiene la capacidad de aportar oxígeno, más oxígeno, porque pues tiene la capacidad de aportar oxígeno a un corazón normal, no a un corazón normal. O puede ser que la arteria coronaria esté atravesando algún problema y que no vaya a darle el aporte necesario de oxígeno. Entonces miren ustedes, para que haya un buen equilibrio en la salud de un organismo, el consumo de oxígeno y el aporte de oxígeno coronario y el consumo de oxígeno miocárdico tienen que estar equilibrados.
tienen que estar equilibrados. Si hay un desequilibrio entre el consumo de oxígeno del miocardio y el aporte de oxígeno, si hay un desequilibrio, se va a producir una isquemia. Una isquemia. ¿Qué es una isquemia? Es una falta del aporte de oxígeno y una falta del consumo de oxígeno. Entonces, esa isquemia miocárdica puede dar manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? Dependiendo del grado de isquemia, va a dar manifestaciones clínicas. Sabemos, puede ser una simple angina, va a dar ya manifestaciones clínicas. O puede ser un infarto, va a dar mayores manifestaciones clínicas. Va a dar manifestaciones eléctricas. En el electrocardiograma va a manifestarse. Va a dar manifestaciones metabólicas porque la célula va a entrar en anaerobiosis. Normalmente la célula vive en aerobismo. La célula para su metabolismo necesita oxígeno, ustedes saben. Pero si no tiene suficiente oxígeno, va a entrar en anaerobiosis. Entonces va a haber alteraciones metabólicas. La célula va a comenzar a producir ácido láctico. Y obviamente que va a haber afectaciones contráctiles, porque yo les he dicho que las arterias coronarias están irrigando partes fundamentales del sistema de conducción eléctrica, como por ejemplo el lóbulo sinusal, como por ejemplo el lóbulo auriculoventricular, como por ejemplo las fibras de Purkinje, tanto derechas como izquierdas. Entonces, miren ustedes, la isquemia miocárdica puede dar alteraciones clínicas, eléctricas, metabólicas y contráctiles, si hablamos desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Cuáles son los factores que determinan el consumo de oxígeno miocardio? Hay factores que determinan el consumo de oxígeno miocárdico adecuado, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, como por ejemplo la contractilidad de la pared del miocardio, la tensión de la pared, etc. O sea, factores que están en relación con el trabajo del corazón. Y estos factores que están en relación con el trabajo del corazón son factores que van a determinar el adecuado consumo de oxígeno, ¿sí? Pero ustedes se dan perfectamente cuenta que si uno de estos factores comienza a fallar, no va a haber un adecuado consumo de oxígeno. Imagínense que haya problemas en la frecuencia cardíaca. Normalmente la frecuencia cardíaca, ustedes saben que es entre 60-80 en la mujer, entre 70-90 en el varón. Pongamos una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. Pero sabemos que si la frecuencia cardíaca disminuye o la frecuencia cardíaca aumenta mucho, pues va a ser un factor que vaya a determinar problemas en el consumo de oxígeno. Y de la misma manera el trabajo del corazón, ¿sí? El trabajo del corazón en cuanto a contractilidad, en cuanto a tensión de la pared y en cuanto a todos los factores que ustedes están viendo. Estos son factores que determinan el adecuado consumo de oxígeno. Pero si estos factores fallan, el consumo de oxígeno también va a fallar. ¿Ok? Hay factores que determinan la adecuada perfusión de sangre al miocardio. Ustedes saben que el miocardio necesita sangre adecuadamente, porque esa cantidad de sangre adecuadamente le va a dar el oxígeno adecuadamente que necesita. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan una perfusión miocárdica adecuada? La presión de perfusión, la presión arterial diastólica, la resistencia coronaria epicárdica,
la resistencia aérea de estenosis, la resistencia arteriolar coronaria, la resistencia extravascular, la reserva coronaria. Si uno de estos factores falla, también va a haber problemas en la perfusión. O sea que miren, ustedes tengan en cuenta que puede haber factores que pueden determinar fallas en el consumo de oxígeno del miocardio y factores que pueden determinar fallas en la perfusión del miocardio. ¿Ok? Eso es muy importante. El síndrome, cuando hablamos de síndrome coronario agudo, de la fisiopatología de este síndrome, tenemos que hablar en primer lugar de la aterogénesis. Es decir, la formación de placas de ateroma. ¿Sí? La formación de placas de ateroma va a ser la causa más importante para producirse un síndrome coronario agudo. ¿Ok? Pero también puede haber la ruptura de las placas ateroscleróticas que van formándose, que eso es peor, y ya les voy a explicar por qué. Y también podría haber la erosión de la placa aterosclerótica. O sea, lo que va a pasar en un síndrome coronario, que en el interior del vaso sanguíneo, imagínense que este sea el vaso coronario, en el interior de la pared del vaso se van a ir formando placas ateromatosas, ¿no es cierto? Ateromatosas debido a la cantidad de colesterol, lípidos elevados. Ahora bien, lo que yo les estoy diciendo, que entre los riesgos que hay de que se produzca síndrome coronario, está en primer lugar la formación de estas placas de ateroma. Mientras las placas de ateroma vayan obstruyendo más cada vez, más el diámetro del vaso, va a ser cada vez más peligroso. ¿No es así? Imagínense que vayan obstruyendo cada vez un poco más, el flujo va a ir disminuyendo y sí se va a producir un síndrome coronario. Pero el problema de estas placas es que se rompan. Imagínense si una de estas placas se lesionan, se rompen. En el lugar donde se va a romper, en el lugar de esa ruptura, se va a producir un problema inflamatorio. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa en el lugar donde se rompe? Imagínense que la pared endotelial del vaso se rompe. Inmediatamente van a llegar plaquetas, y a las plaquetas que van a formar un coágulo blando, y después se va a activar la cascada de la coagulación y van a formar un coágulo duro sobre ese coágulo blando que formó las plaquetas, y finalmente se va a formar un trombo. ¿Sí? Y si se forma un trombo sobre esa ruptura, pues ese trombo va a obstruir el vaso, ¿no? Entonces, miren ustedes, no solo la placa de ateroma puede producir un síndrome coronario, sino la ruptura de esa placa de ateroma o la erosión de esa placa de ateroma, que van a ser los causales de formación de trombos posteriormente. Imagínense un trombo ahí, ¿no? Primero, y ustedes ya saben por los primeros temas que hemos visto, primero se forma el coágulo blando a partir de las plaquetas, y después se forma el coágulo duro, el coágulo de trombina, a partir de la cascada de la coagulación. Entonces, cuando termina de formarse un trombo, pues se obstruye la arteria. Se produce un síndrome coronario.
Entonces, el síndrome coronario agudo significa esto, ¿no? La formación de trombos que puede producirse después de una ruptura o después de una erosión. ¿Cuáles son los factores de riesgo en la enfermedad cardíaca isquémica? Obviamente, los reversibles como la edad, el sexo masculino, la tendencia genética, son importantes, no los podemos revertir, lamentablemente. Y los reversibles que sí los podríamos revertir como médicos son estos, ¿no? El tabaco, la hipertensión arterial, la obesidad. Como médicos podríamos revertir estos factores. También podríamos revertir la hiperlipidemia de nuestros pacientes obesos, ¿no? Y también podríamos revertir la diabetes mellitus en el sentido de que podríamos hacer un buen control. O sea, es importante que cuando ustedes tengan pacientes con hipertensión arterial y con diabetes mellitus, sepan controlarlos adecuadamente. Porque lo que les quiero decir ahora, la diabetes y la hipertensión se curan, no se curan, ¿no es cierto? Se controlan, pero no se curan. Nunca vamos a poder curar una hipertensión arterial, pero sí la vamos a poder controlar adecuadamente. Yo vivo 30 años con hipertensión arterial, jamás se me ha corregido, jamás se me ha corregido, porque todos los santos días tengo que tomar un hipotensor, ¿entienden? Y si le meto algún exceso en mi vida, estoy jodido. Si por ahí alguien me invita a unos vinitos, unos whiskycitos, o si alguien me invita a una grasita excedentaria, estoy jodido porque mi hipertensión va a aumentar más, ¿no? Y lo mismo pasa con la diabetes. La diabetes no se cura, por lo tanto, los médicos tenemos que saber que estos factores pueden ser reversibles siempre y cuando los controlemos. La hiperlipidemia podríamos revertirla, sí, con un buen control, una buena dieta, ejercicios probablemente, ¿no? El sedentarismo, el estrés también son importantes como factores de riesgo. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos un paciente sospechoso de que puede tener un problema coronario, estamos hablando de un paciente en primer lugar que ya es mayor, ¿ok? Que tiene entre 40, 50 o más años, que es gordito, que es sedentario, que tiene mucho estrés y que estamos sospechando que sus triglicéridos, sus fosfolípidos, sus ácidos grasos pueden estar elevados, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros tengamos la sospecha de un paciente, y además que se queje clínicamente de dolor precordial, ¿no? Doctor, le cuento que cuando subo las gradas al 5.º piso me canso mucho. Me fatigo demasiado, cuando hago algún ejercicio me fatigo demasiado, y de vez en cuando me duele el pecho, y de vez en cuando este dolor se me irradia hacia la espalda, y de vez en cuando este dolor se me irradia al hombro, y de vez en cuando este dolor se me irradia hacia el brazo, hacia la quijada, en fin. Esas son las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes que tienen problema coronario. Tienen dolores precordiales y a veces que irradian. Esos dolores a veces son, pues, no son graves, y a veces ni siquiera son dolores. Dice, siento una opresión, nada más. O sea, no dice siento dolor, sino a veces, doctor, siento una opresión en el pecho. Cuando estoy muy estresado o cuando pues tengo algún factor de exceso, algún factor negativo. Entonces, lo que tú tienes que hacer en ese paciente, además de hacerle otros exámenes, por supuesto, y un electrocardiograma, etc., pídele el perfil lipídico.
Cuando tú le pides el perfil lipídico al paciente, cuando tú pides un perfil lipídico, el laboratorio te va a dar el colesterol, los ácidos grasos, los triglicéridos, el HDL, el VLDL, ¿entienden? Ese es el perfil lipídico. Entonces tú en la receta pídele perfil lipídico a tu paciente. El laboratorio te va a mandar cómo están sus triglicéridos, cómo está su colesterol, cómo están sus ácidos grasos, cómo está su VLDL, cómo está su HDL. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema cuando los triglicéridos y los grasos, ácidos grasos, están elevados? Nosotros tenemos unas lipoproteínas que se llaman HDL y LDL. Las proteínas de alta densidad, las lipoproteínas de alta densidad, las lipoproteínas de baja densidad. ¿Cuál es la función de las lipoproteínas de alta densidad? La función de las lipoproteínas de alta densidad es limpiar las calles de la ciudad. Más o menos tienen la misma función de los casos basureros. ¿Okay? Van limpiando las calles de nuestro cuerpo, el lumen de las arterias, van limpiándolas de cualquier basurita que encuentren. ¿Okay? Pero también tenemos las lipoproteínas de baja densidad. ¿Sí? Y estas lipoproteínas de baja densidad, cuando están elevadas, tienen la función de ensuciar el interior de los vasos. Y estas lipoproteínas de baja densidad, cuando se acumulan en la sangre, comienzan a dañar el endotelio de los vasos sanguíneos. El endotelio de los vasos sanguíneos. Y de esta manera comienzan a formar placas ateromatosas, porque comienzan a acumular grasas y estas grasas comienzan a formar factores inflamatorios, y en este endotelio de los vasos sanguíneos va a comenzar a formarse procesos inflamatorios y además se van a formar ateromas. ¿Okay? Un ateroma es esto. Miren, un ateroma es esto. ¿Okay? Se ha formado una placa de grasa en el interior del vaso. Miren cómo tendría que haber sido el lumen del vaso sin el ateroma. Este ateroma se ha formado por las lipoproteínas de baja densidad. Por eso es importante que tengamos un perfil lipídico de este tipo de pacientes que les digo. ¿Es importante? Sí, es importante. ¿Okay? No se olviden, perfil lipídico les da triglicéridos, colesterol, ácidos grasos, lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de alta densidad. Si las lipoproteínas de baja densidad, las low protein, las VLDL, están elevadas, tenemos que tener el conocimiento de que estas nos están formando placas de ateroma dentro de los vasos coronarios. Y es esa la razón por la cual nuestro paciente se está quejando de opresiones o dolores precordiales. El problema de estas formaciones de ateromas, porque se está lesionando el endotelio de los vasos, el problema de estos ateromas es que pueden romperse, erosionarse primero y formar coágulos, o pueden romperse y formar coágulos muy grandes. ¿Okay? Como ustedes saben, cuando estos ateromas se erosionan o se rompen, pues van a formar inmediatamente coágulos. Un coágulo inicialmente blando, que está a cargo de las plaquetas, y luego un coágulo duro que está a cargo de la cascada de la coagulación. Cuando se termina de formar el coágulo duro, se forma un trombo, y ese trombo puede hacer esto, ¿no? Puede obstruir el lumen del vaso sanguíneo.
Y si ese trombo obstruye el lumen del vaso sanguíneo, pues se va a producir un infarto. Entonces miren ustedes cómo puede evolucionar un síndrome coronario. Un síndrome coronario puede disminuir el lumen de la arteria coronaria cuando se van formando ateromas. Y por eso es que los pacientes van a sentir ocasionalmente problemas clínicos de dolor, de opresión a nivel rectal. El problema de la formación de ateromas es que estos pueden erosionarse o pueden romperse y formar placas de trombos. Y cuando se forman trombos pueden ocluir la luz del endotelio. ¿Okay? Miren ustedes, trombo de la zona de transición, fibrina, plaquetas en la superficie, trombo intraplaca y trombo intraluminal. Ustedes vean los diferentes trombos que pueden producirse en los ateromas, en las placas de ateromas que van formándose en el endotelio de los vasos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de síndrome coronario, ¿qué estamos hablando? El síndrome coronario es la formación de una placa de ateroma. ¿Gracias a qué? Gracias a los triglicéridos, colesterolas y los grasos elevados. ¿Ok? Y el problema de la formación de estos ateromas es que pueden o erosionarse o romperse y formar trombos. Y estos trombos pueden ocluir parcial o totalmente la luz del vaso. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cuáles son los factores de progresión del trombo posterior a la ruptura? Miren ustedes. Si hay un alto flujo local y si el desgarro es pequeño, puede cicatrizar rápidamente, ¿no? Y se puede lisar rápidamente, ¿no? Ese trombo. Pero si el trombo es un trombo intraplaca, como les mostraba en la anterior figura, miren, un trombo intraplaca, este trombo intraplaca puede ir a ocluir la luz del vaso, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se estimula la progresión de ese trombo? Los grandes desgarros van a producir una extrusión de lípidos, van a ser los causales de la formación de coágulos, de trombos y pueden producir estenosis severas. ¿Okay? Pueden haber espasmos coronarios también, nada más, y este paciente pues puede sentir ocasionalmente esos espasmos, ¿no? Entonces, bien, cuando hablamos de placas ateroescleróticas, los factores concurrentes son estos, ¿no? Que pueden haber núcleos lipídicos grandes, que disminuyen el número de células musculares lisas en el endotelio del vaso sanguíneo, que la cubierta del vaso sanguíneo se hace muy delgadita y se puede desgarrar y romper fácilmente. Y si se produce un desgarro o una ruptura de esa cubierta tan delgadita, pues inmediatamente van a acudir mayor cantidad de macrófagos, de plaquetas y de factores de coagulación y van a formar un coágulo. Y ese coágulo puede obstruir la luz del vaso. ¿Ya? Entonces, bien, entre los factores de riesgo trombogénico tenemos factores locales, grado de ruptura de la placa, dependiendo de la erosión o la ulceración, grado de estenosis, dependiendo de los cambios en la geometría del vaso sanguíneo, de la luz del vaso. Puede ser una placa rica en lípidos, que es lo que normalmente pasa. Y además de todo esto, va a producirse una vasoconstricción por la inflamación que se produce al romperse o al desgarrarse
una placa ateromatosa. Entonces, miren ustedes los factores de riesgo que pueden haber a nivel local. Y a nivel sistémico, factores de riesgo que van a ser causantes o que pueden ser causantes trombogénicos son estos que ustedes pueden saber: el colesterol y las lipoproteínas. Por eso les digo, ¿no? Cuando ustedes tengan un paciente de esta naturaleza, pídanle perfil lipídico. ¿Ya? El tabaco, el estrés, drogas como la cocaína, en fin, van a aumentar el nivel de catecolaminas, van a estimular el sistema nervioso simpático y eso también es un factor de riesgo. ¿Ya? El deterioro que puede haber en la fibrinólisis cuando hay un desgarro o una ruptura del vaso. La activación plaquetaria y de los factores de la coagulación. Y si hay otras infecciones sobreagregadas, son factores sistémicos que van a empeorar el factor de riesgo trombogénico. ¿Ya? ¿Cuáles son las manifestaciones en el miocardio con una enfermedad cardíaca isquémica? Si hay ruptura y a partir de la ruptura o desgarro, trombosis de la lesión del ateroma, pues va a haber una isquemia del miocardio, ¿no? Y va a disminuir el aporte y el consumo de oxígeno si hay una isquemia. Esta isquemia del miocardio fisiopatológicamente va a alterar el metabolismo de la célula miocárdica. Entonces se va a alterar la función mitocondrial y se va a alterar la oxidación de ácidos grasos. Entonces miren lo que la célula comienza a cambiar su metabolismo. La célula va a comenzar con un anaerobismo, fisiopatológicamente hablando. Y además va a comenzar a producir glucogenólisis. ¿Ok? Esto va a tener como consecuencia una disminución en la función del miocardio, del corazón, y alteraciones electrofisiológicas, que lo vamos a ver manifestadas en el electrocardio. Por eso es que, ¿cuál es lo primero que tiene que hacer el médico general cuando tiene pues un paciente clínicamente hablando con la posibilidad y la sospecha de que puede ser un infarto? ¿Qué es lo primero que ustedes harían si están de turno en una emergencia? Un electro. Un electro. Porque el electro les va a decir infarto o no infarto. ¿Okay? Lo primero que deberíamos hacer rápidamente, si tenemos la sospecha de un paciente con un probable infarto, es un electro. Si en el electro nosotros vemos el sí infarto, inmediatamente actuamos, ¿no? Inmediatamente actuamos. Entonces, bien, miren ustedes, hay un cambio en la adaptación metabólica del miocardio, ¿ok? Y el miocardio, como entra en anaerobiosis, va a empezar a formar ácido láctico, se va a producir una acidosis, ¿ya? El miocardio puede ir recuperándose lentamente, de a poquito, inicialmente. Su recuperación contráctil también se hace lenta. Miren ustedes, y después de inicialmente tratar de recuperarse, pues si la oclusión es muy intensa, más o menos tenemos entre 1 a 2 horas para tratar de solucionar el problema. Si en 1 o 2 horas no podemos solucionar ese problema, tengan en cuenta que hacia los 30 minutos esas células miocárdicas, esas fibras miocárdicas van a comenzar a entrar en necrosis. ¿Sí?
Entonces, tenga en cuenta que si diagnosticamos un infarto, tenemos aproximadamente más o menos 1 hora, hasta 2 horas si es posible, para que esa fibra miocárdica no se necrose totalmente y luego ya no se iba a parar. Por eso es que la clínica post ruptura y trombosis de la lesión coronaria es importante. ¿Okay? Si el trombo no es muy oclusivo, no ha ocluido totalmente la luz del vaso coronario, se va a producir una angina inestable. ¿Okay? Pero si el trombo ha ocluido totalmente el vaso, se va a producir un infarto del miocardio, un infarto. Nos damos cuenta de eso, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de cómo se ha ocluido parcial o totalmente aquello, pues nosotros vamos a tener un desbalance en la hemodinámica del miocardio. Ustedes pueden ver cómo pues la estrechez en las arterias coronarias van a producir un desbalance entre el aporte de oxígeno y la disponibilidad de oxígeno. Esto va a producir una isquemia del miocardio. Si es angina, una isquemia del miocardio. Si el miocardio, la fibra miocárdica, que es una célula, comienza a recibir menos oxígeno, va a entrar en anaerobiosis. Y al entrar en anaerobiosis va a producir mayor gasto de energía y va a producir ácido láctico. Al producir mayor gasto de energía va a producir mayor ATP, y este mayor ATP, el adenosín trifosfato, va a producir mayor ácido láctico, o sea, va a haber una acidosis. Entonces, va a disminuir la función ventricular, va a disminuir la contractilidad, va a disminuir la función cardíaca, ¿sí? Va a disminuir el volumen latido, va a disminuir la presión arterial. Miren ustedes cómo en la hemodinámica de la angina nuestro corazón realmente va a empezar a fallar y vamos a tener problemas que se van a manifestar clínicamente. Yo les decía que cuando hay una isquemia, la oclusión puede ser parcial. Y si la oclusión es parcial, nos va a dar una angina. Eso es lo que es una angina, ¿no? Cuando tenemos una oclusión parcial de la arteria coronaria. Y hay varios tipos de angina. La angina de esfuerzo es la angina clásica, ¿no? Yo hago algún ejercicio, yo me pongo a subir las 5 pisos de este edificio, y al cabo de los cuales tengo un dolor o una opresión en el precordio, esa es una angina de esfuerzo. ¿No es así? Voy al gimnasio y comienzo a hacer ejercicios y me comienza a doler el pecho, esa es una angina de esfuerzo. ¿Okay? La angina variante es una angina que puede presentarse en cualquier momento del día, hagas o no hagas esfuerzo. Y esa angina se llama angina de Prinzmetal, es muy común. Un paciente puede estar trabajando en este momento, como yo en este momento, puedo estar dándoles clases y me presenta dolor en el pecho y dolor opresivo. ¿Ok? Esa se llama angina de Prinzmetal. Es una angina que no solamente es desencadenada por el esfuerzo, sino en cualquier momento. La angina de Prinzmetal es una angina variante. ¿Okay? La angina inestable de la misma manera, ¿no? La angina inestable es muy parecida a la angina de Prinzmetal. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que tenemos otro tipo de anginas que pueden aparecer en cualquier momento y desencadenadas por el esfuerzo. Vean ustedes que hay diferentes tipos de angina. Electrocardiográficamente, la angina puede parecer así, con la inversión de la onda T
o con la depresión del segmento SM. ¿Ok? Eso es lo que pasa en una angina. Bueno, o sea, una oclusión parcial. ¿Qué pasa en una oclusión total de la luz del vaso coronario? Claro, en la hemodinamia va a cambiar todo, mucho peor que en la angina. Miren ustedes, disminuye la contractilidad y disminuye el movimiento de la pared, disminuye la compliance ventricular izquierda, disminuye el volumen latido y la fracción de eyección, aumenta la presión diastólica al final en el ventrículo izquierdo y aumenta el volumen diastólico al final en el ventrículo izquierdo. Hay una falla cardíaca aguda. ¿Ok? En el infarto del corazón, las arterias más afectadas son la arteria coronaria izquierda y de la coronaria izquierda la descendente anterior izquierda. La descendente anterior. En un 40-50% de los pacientes con infarto, tengan en cuenta que el infarto es en la descendente anterior. Ustedes saben que la descendente anterior está en la parte anterior, en la cara anterior del corazón, ¿cierto? Miren, cara anterior del ventrículo izquierdo, septum interventricular anterior. ¿Ok? La coronaria derecha, en un 30-40%, la coronaria derecha irriga la pared posterior del ventrículo interventricular posterior. Les cuento que cuando hay un infarto de la coronaria derecha, de esta pared posterior, de la pared posterior inferior, a veces el infarto nos confunde con un problema digestivo. Cuando el paciente tiene un infarto de la coronaria derecha y de la pared posterior inferior del corazón que está sobre el diafragma, el paciente viene con dolor intenso en el epigástrico y además viene con náuseas, con vómitos y más es un dolor abdominal que nos confunde. ¿Ok? Entonces los médicos podemos confundirlos con un problema digestivo y estamos hablando de un infarto de la pared posterior inferior del corazón, de la coronaria derecha. O sea, tengan en cuenta también esto, que la arteria coronaria derecha y sobre todo la pared posterior inferior del corazón que está sentada sobre el diafragma puede darnos clínica de un problema abdominal, dolor en el epigastrio, náuseas, vómitos, etc. Por eso es importante hacer un rastrillaje clínico inmediato del paciente que viene con esta sintomatología. Y también se puede infartar la arteria circunfleja izquierda, que es la otra rama de la coronaria izquierda, ¿no? Que va a infartar la pared lateral del ventrículo izquierdo. Miren el porcentaje, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la mayor cantidad de arterias que se infartan son la descendente anterior. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Aumenta la frecuencia cardíaca, puede aumentar la presión arterial, hay un dolor opresivo precordial leve a severo, irradiado al miembro superior izquierdo, al hombro, a la región interescapular atrás. Es un dolor muy intenso, dicen que es un dolor como una puñalada. Dicen que es un dolor como puñalada, imagínense. Dicen que es un dolor tan opresivo y tan agudo como una puñalada. Imagínense recibir una puñalada en el pecho, ¿no? O sea, no puedes confundirte. Si alguien viene y dice, dolor, tengo un dolor tan intenso que no puedo resistir. Bueno, pues date cuenta, ¿no? Puede producir muerte súbita, miren ustedes. Disnea, a veces de inicio súbito, ¿sí? Reacción vagotónica puede producir bradicardias, presión arteriales disminuidas, arritmias de todo tipo, porque ustedes saben
que las coronarias están irrigando el nódulo sinusal, el nódulo auricular y el sistema de las fibras de Purkinje. Entonces, si hay una arteria que ha afectado el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular o las fibras de Purkinje, pues se van a producir arritmias. Y además diaforesis, náuseas, vómitos. He visto muchos infartos en mi vida profesional y exactamente son tal cual dice el texto. Tal cual dice el texto. No he visto nunca con presión arterial elevada, más bien he visto al contrario, con presión arterial disminuida. Puede haber taquicardia, eso sí, pero la presión arterial está siempre disminuida. Son pacientes pálidos, sudorosos, con náuseas, vómitos, un dolor intenso, tipo puñalada, en fin. Y el antecedente es que es un tipo que te va a decir, ¿sabe qué? Hace media hora, hace una hora, hace 2 horas o anoche o esta mañana me comí algo muy grande, ¿no? Me comí algo mucho y ahora tengo un dolor intenso. Siempre ha habido un previo a ese dolor. O he tenido un estrés, mi hijo o mis estudiantes me han hecho renegar. Siempre hay un previo a un infarto. Mi mujer me ha hecho renegar tanto y ahora tengo un dolor. Siempre hay un previo de eso, ¿entienden? Siempre hay un previo. No es sin motivo que va a volver. Y ustedes ven, esta es una isquemia, esta es una lesión, con elevación del segmento ST, sin elevación del segmento ST. Pero normalmente hay una elevación del segmento ST. ¿Okay? Como puede ver, con la T invertida. Esta es una cosa muy importante que nos va a marcar en el electrocardiograma. Si ustedes ven estas ondas en un electrocardiograma, están ante un infarto. ¿Okay? Cuando estás en la emergencia y diagnosticas un infarto así de esta naturaleza, hay una mnemotecnia que se llama MONA. ¿Okay? Acuérdense de la MONA. Se los voy a mostrar. Esa es la mnemotecnia que el médico en la emergencia tiene que hacer. MONA. Para el dolor intenso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a utilizar? Morfina. Ese paciente está sin oxígeno. Dale algún vasodilatador de los vasos coronares, nitritos, ¿ya? O nitroglicerinas, y dale ácido acetilsalicílico, que como ustedes saben, pues es un antiagregante plaquetario, porque ustedes saben que se ha producido una ruptura del ateroma y se ha producido un coágulo blando por las plaquetas. Entonces hay que darle hay que darle algo que vaya contra las plaquetas. Es eso lo que hay que hacer en la emergencia, solo eso. Tú haces eso y al mismo tiempo llamas ¿a quién? ¿A quién tienes que llamar? Tienes que llamar al cardiólogo intervencionista. No al cardiólogo, al intervencionista. Porque ¿qué tiene que hacer el cardiólogo intervencionista? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Tiene que hacer inmediatamente un cateterismo. Y en el lugar donde se ha producido, imagínense que este es el vaso sanguíneo coronal. Se ha producido el ateroma ahí, la ruptura y ahí está el trombo. Entonces el cardiólogo intervencionista va a hacer un cateterismo, va a entrar y va a destapar con sus catéteres este vaso. Va a tratar de destapar
va a infiltrar sustancias que van a deshacer el coágulo. ¿Okay? Y en el lugar donde ha destapado, va a poner una pequeña prótesis que se llama stent, para que no se vuelva a tapar. ¿Entienden? Entonces el cardiólogo intervencionista va a poner un stent y va a hacer un cateterismo cardíaco casi inmediato. Ese cardiólogo intervencionista tiene unas 2 horas para realizar eso. Por eso es que cuando diagnosticamos un infarto tenemos que ser rápidos y actuar rápido. Porque si a la hora, a las 2 horas, ese paciente no está con el cardiólogo intervencionista haciéndole un cateterismo, ese paciente, si sobrevive, va a ser un inválido, va a tener una zona infartada del corazón. Y esa zona infartada del corazón no va a trabajar nunca más ese cuerpo de igual manera. Porque imagínense que el corazón sea de esta manera. Imagínense un corazón así. E imagínense que toda esta zona esté necrosada, infartada. Imagínense que ese paciente sobreviva, pero esta parte de su corazón no funciona. Esa persona podría trabajar y tener una actividad normal posterior a un infarto, si no lo hemos salvado. No, de ninguna manera, porque ese corazón, ese ventrículo, lo que sea, ya no va a trabajar bien, no va a bombear bien, no va a trabajar bien. ¿Entiendes? Entonces ese paciente va a ser un paciente que nunca más va a tener una actividad normal. Habrá que tener cuidado y lo más probable es que vuelva a hacer infarto. Una vez que hemos hecho el tratamiento de emergencia que yo les he dicho, que es electrocardiograma y la mona, podemos también inmediatamente hacer el diagnóstico enzimático, al mismo tiempo de hacer el diagnóstico enzimático. Es decir, hemograma, grupo, coagulograma, tiempo de sangría, tiempo de trombina, tiempo de trombina, tiempo de tromboplastina, todo el coagulograma. ¿Ok? O sea, tenemos que hacer un hemograma, un grupo y un coagulograma. Y tenemos que hacer un diagnóstico enzimático. El diagnóstico enzimático significa mioglobina, CPK, CKMB, LDH y troponina, que son enzimas que van a comenzar a elevarse inmediatamente si hay un infarto. ¿Okay? Miren ustedes, este es horas y este es el límite de las enzimas. Miren ustedes, inmediatamente ustedes pueden ver lo que se va elevando. La mioglobina se eleva, la CPK se eleva, la CPK total, la CKMB se eleva, la troponina se eleva, sí, inmediatamente. ¿Okay? Miren, 0 horas, 1 hora, 2 horas, hasta las 10, 20 horas, 24 horas están elevados. ¿Sí? Y de ahí vean ustedes cómo van bajando paulatinamente. ¿Ya? Este cuadro es súper importante que lo tomen en cuenta porque nos va a ir dando el pronóstico del paciente. Porque si el paciente tiene un buen pronóstico, miren cómo va a ir bajando paulatinamente con el correr del tiempo las enzimas si hemos hecho un buen tratamiento. Pero si con el correr del tiempo las enzimas no bajan como deberían bajar, el pronóstico es malo, ¿no es así? ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta? O sea, tengan en cuenta este cuadro que es muy importante. Por eso es que
Los marcadores de miocardio, de necrosis miocárdica, son estos que les estoy diciendo. La mioglobina no es tan específicamente cardíaca, pero sí se eleva en el tiempo de 1 a 3 horas. Y la duración dura entre 12 a 24. La creatinina quinasa total no es de especificidad cardíaca, tiempo en que se eleva entre las 4 a 8 horas y la duración es de 36 a 48 horas. La creatinina quinasa MB sí es específico, se eleva entre las 3 a 4 horas y esa duración puede durar así. Y ahí ustedes pueden ver otras enzimas que son marcadores del corazón. ¿Ya? La troponina, por ejemplo, es un marcador muy importante. La troponina T, la troponina I. Son marcadores súper importantes y además de especificidad cardíaca, que se van a elevar. Miren a las cuántas horas, miren cuántas horas va a durar su duración. Estas troponinas son muy importantes. Les voy a preguntar en el examen, ese, ¿ok? Así que este cuadro y este otro cuadro son preguntas de examen. No lo duden, no lo duden. Por mi santa madre que esté en el santo cielo, les voy a preguntar. Así que eso tienen que ver. ¿Cuáles son las complicaciones de un infarto? Las disritmias, ya saben, cambia el ritmo cardíaco, la insuficiencia cardíaca congestiva, el shock cardiogénico, el tromboembolismo, pericarditis, ruptura del miocardio, aneurisma. O sea, hay complicaciones severas en un infarto. Por eso es que tenemos que actuar rápidamente los médicos cuando vemos un infarto. ¿Okay? Las complicaciones del infarto, arritmias cardíacas provocadas por isquemia, hipoxemia, alteraciones del simpático y parasimpático, acidosis, anormalidades hemodinámicas, toxicidad a drogas, alteraciones electrolíticas, ¿ya? ¿Y cuáles son las arritmias que podemos encontrar? Miren, todo eso podemos encontrar. Arritmias ventriculares, ahí están viendo ustedes. Hasta fibrilación ventricular, arritmias auriculares, bloqueos, arritmias sinusales. ¿Ok? ¿Ya? Esta es una clasificación que se utiliza, la clasificación de Kinsey. Ningún tipo de disfunción ventricular izquierda grado 1. 2 o más de los signos siguientes. 2 o más de los signos siguientes. Tercer ruido cardíaco, estertores pulmonares, dilatación cardíaca a los rayos X. Edema pulmonar, shock cardiogénico. Grado 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Clasificación. Ustedes se dan cuenta que a medida que va aumentando los grados es más grave el infarto. ¿Y cuáles son las complicaciones post-infarto? El tromboembolismo. Trombos murales comunes en exámenes después de la muerte en el infarto. Miren, asociados con infartos grandes y pegados al endocardio del área mental. Provocan embolización arterial sistémica. La embolia pulmonar es frecuente y secundaria a trombosis venosa pulmonar. Entonces, post-infarto puede haber un tromboembolismo masivo y pues eso es más difícil de salvar, ¿no? Y otra de las complicaciones, además del tromboembolismo que ustedes están viendo, es la pericarditis. ¿Sí? La pericarditis es una inflamación del pericardio y cuando el pericardio se inflama, pues produce una opresión del corazón. El corazón no va a poder trabajar adecuadamente y eso va a afectar el trabajo del corazón. ¿Ya? La pericarditis es otra complicación posible. Y finalmente las más graves son la ruptura y el aneurisma ventricular.
que generalmente terminan en Les cuento que no hay muchos cardiólogos intervencionistas en Santa Cruz. Así que algunos de ustedes deberían saber. Tengo un primo, les cuento esta anécdota. En enero, para el año nuevo, se compró un auto muy lindo de la tienda, o sea, de paquete, y vino a mi casa el 1 de enero. Mira, primo, compró este tan lindo. Eso fue el 1 de enero. Era un Vitara, un gran Vitara, lindo de paquete, bonito. El 5 de enero le dio un infarto. Pudieron diagnosticarle y le hicieron un cateterismo, le pusieron 3 stents porque 3 arterias le habían infartado. Eso pasó entre el 10 y 15 de enero. El 30 de enero le dieron de tuvo que dejar su coche al médico para pagar esos honorarios. El coche que se había sacado el 1 de enero, el 30 de enero estaba en manos del cardiólogo intervencionista. Miren cuánta plata.